estaba informado correctamente acerca de quién era Dios, y de hecho él vino a revelarnos a Dios como el Padre, algo que no todos conocían. También tenía un conocimiento muy claro acerca de la misión de su reino. Esto era algo que ellos tampoco conocían, cuál era la misión de su reino y de quién era él. Lo extraordinario es que, ¿qué creemos que Jesús estaba enseñando en la sinagoga? Cuando nosotros vamos al relato de Lucas, y pasemos un momentico allí, vamos a poner un separador aquí en Marcos, y vamos a Lucas por un momento. Lucas 4, ahí adelante, Lucas 4, 16 al 30. ¿Qué nos revela Lucas? Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se levantó a leer, y se leyó el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿De qué estaba enseñando Jesús en la sinagoga? Acerca de sí mismo. Jesús vino a revelarse a sí mismo. Así que Jesús predicaba a Jesús, a Cristo. Jesús se predicaba a sí mismo basado en lo que las escrituras decían de él. Y esto era de lo que ellos se maravillaban, de cómo él revelaba el advenimiento del que era el Mesías, el rey de Israel, en este caso en la sinagoga en Nazaret. Y por eso estos se escandalizaban y tenían ese asombro por la fuente de su sabiduría, el asombro y el tipo de sabiduría que él tenía, que era celestial, porque Jesús, como lo vamos a ver más adelante, no tuvo una preparación en algunas escuelas de la tradición judía. El otro asombro fue por los milagros que hacía, ¿sí? Pero el asombro no era por su sabiduría, sino por los milagros en este caso. Aunque no les había hecho hasta ese momento ningún milagro, podemos entender entonces que fue la fama que había llegado a ese conocimiento, la fama de los hechos y de los milagros que Jesús había hecho. Ellos no podían explicarse cómo es que Jesús había llegado a hacer estas cosas. Ellos lo conocieron y sabían de su procedencia. Que siempre existe esa falsa enseñanza de que Jesús estuvo en la India. No, Jesús se crió ahí en Nazaret. Y lo interesante es que aquí vamos a ver la veracidad de la escritura que nos afirma eso, porque en este pueblo pequeño o en esta ciudad pequeña todos lo conocían. No sé si de pronto yo me he dado cuenta, me pasa aquí en Gaira, que visito las ferreterías, la panadería, ciertos supermercados, ciertos lugares, y parece que la gente ya lo saluda a uno: hola vecino. En Ara siempre le dicen ahora uno: hola vecino. Y uno vuelve a identificar al mismo cajero que lo atiende. En la ferretería ya te conocen: mira, atiéndeme rápido que tengo afán, y entonces ya como tú vas con frecuencia te atiende rápido. Y parece que toda la gente lo va identificando a uno. ¿Cuánto nomás a Jesús y a su familia lo iban a conocer detenidamente, lo iban a conocer personalmente y podían saber todo lo que él había vivido y hecho en Nazaret? Así que esto es lo que nos lleva al siguiente encabezado, porque ellos sabían de su procedencia. El primero es la incredulidad y el rechazo de su mensaje, y el segundo encabezado es la incredulidad y el rechazo de su persona. Lo vamos a ver en los versículos 3 al 4. Vamos a nuestra lectura de Marcos. Parece que yo tengo que dar la vuelta a las páginas. Usted lo tiene ahí, ¿no? Rápido. Versículo 3. Empiezan a mirar lo que ellos conocían de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que vemos la razón de los cuestionamientos. Estaba íntimamente ligada al hecho de que para ellos Jesús era una persona común,
y corriente. No había, por lo tanto, razón alguna para seguirle o creer en él. Era un problema de familiaridad. O sea, ellos estaban familiarizados con toda la vida de Jesús. Le conocían detenidamente, detalladamente. Estos pensaban que la profesión de Jesús, carpintero, no era precisamente una que hiciera algún digno de ser escuchado. Por otro lado, la referencia a María y sus hermanos prueba que tampoco provenía de una familia de nobles o de personas dedicadas al oficio religioso o de una tradición de liderazgo sacerdotal o de rabinos. Mas Jesús le decía, ¿qué dice la palabra en el versículo 3? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Lo declararon como Jesús el carpintero. ¿Sí? Aquí es donde Jesús le da sentido a ese refrán. No hay profeta en su propia tierra. La idea de Jesús es que la familiaridad hace que no se parece algo excepcional. Jesús no parecía algo excepcional para ellos. Su familia no era una familia muy destacada. De hecho, tal vez nunca tuvieron dinero para enviarlo a estudiar en alguna escuela rabínica, como las que habían en aquel tiempo. O como Pablo, que pudo estudiar con Gamaliel, porque tal vez su familia no tenía dinero. Entonces ellos conocían esto. Por eso, ¿de dónde saca estas cosas? ¿De dónde vienen esos milagros? Si nosotros le conocemos quién es él. Ahora, hay un aspecto en el hecho de que mencionan a María, porque la tradición para los judíos, para identificar a alguien y hacer mención de él, era mencionar a su padre, Pedro, hijo de Zebedeo, etcétera, etcétera. Y vemos muchos ejemplos donde el padre era el que era mencionado, por decir Judith, la hija de Freddy Aguilar. ¿Sí? Era la tradición judía. Hoy en día, con el problema de las madres solteras, creo que la hija de Julana, porque los padres son más irresponsables en esta cultura. Pero en aquel tiempo era el hombre el que le daba identidad al hijo. ¿Sí? Y también los hombres eran conocidos por sus hijos. Este es el hijo, entonces ¿cómo se portaba? Así dirían, bueno, el papá no lo corrige o el papá no lo educa. Pero en este caso es mencionada María y los comentaristas dan dos respuestas a este aspecto. Y es una, que tal vez José ya había muerto y María era viuda y por eso no fue mencionado José. O que también era parte de esa intencionalidad de no ver la excepcionalidad de Jesús y de decir, bueno, este es el hijo de María, y sabemos que en el libro de Mateo Jesús es mostrado o lo ven como un hijo ilegítimo. Entonces, para mostrar a Jesús como un hijo ilegítimo, o sea, fuera de eso es un ilegítimo, hijo de María. O sea, ya todos sabemos qué es lo que pasa en esa historia. Veían solamente esos aspectos de la familia de Jesús y buscaban la manera de desacreditarlo, de no ver realmente lo que él ya había manifestado, su eterna sabiduría, su profundo conocimiento de la verdad, su manifestación abierta de quién era él como el Hijo de Dios. Así que ese detalle es importante en esa actitud negativa de incredulidad hacia Cristo, tratando de mostrar y de desvirtuar la imagen de Cristo, de desacreditarlo. Creo que nosotros acabamos de pasar de unas elecciones y vimos también que hay un aspecto negativo en estas justas electorales, donde una de las armas o estrategias es tratar de mostrar aspectos negativos, sobre todo de la intimidad, si lo vieron por allí haciendo algo indebido, si dijo algo indebido, si se enojó, si insultó, si tiene algún proceso X, Y, etcétera. Tratamos de, o tratan de sacarlo a la luz para quitarle autoridad o quitarle credibilidad. Y eso es una obra también del diablo, cómo el diablo trata de quitarle credibilidad al testimonio de Cristo para que la gente no crea en él, porque es a través de la fe en él que somos salvos por su obra redentora. Si no tenemos la fe que nos proporciona la veracidad de los hechos y del evangelio de Jesucristo, ¿cómo podremos ser salvos? Porque al fin y al cabo el problema con la incredulidad es que es un pecado tan terrible, es un pecado tan trágico, es un pecado que impide la obra salvadora. Porque el incrédulo, pues por su incredulidad, rechaza muchas veces abiertamente, ciega su razón, ciega sus ojos, su vista a la verdad
que le está siendo mostrada. Por eso se dice que aún los ateos necesitan negar las evidencias. Ellos niegan las evidencias. No es que tengan evidencias para decir no creemos en Dios, no. Es que las evidencias es que hay un diseño divino en toda la obra creadora y ellos buscan formas de cómo negarlas, aunque la razón no tenga una cabida o la lógica no encuentre un sentido en cómo no creer en esas evidencias. Así que estos hombres buscaban la manera de cegarse a sí mismos. Por eso que la incredulidad es un pecado que Dios no puede perdonar. Cualquier otro pecado lo puede perdonar el Señor, porque al fin y al cabo todo el que se acerca a confesar un pecado o a buscar misericordia cree, y por eso es perdonado. Pero como incrédulo, ¿cómo puede ser perdonado de ese pecado tan terrible? Pecado tan antiguo que Satanás logró introducir en el huerto del Edén al sembrar la duda en Eva y en Adán con respecto a la palabra, a la instrucción que Dios le había dado en el huerto del Edén de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Así que ellos dijeron, el diablo le dijo, no morirás. Comieron y Dios cumplió su palabra, porque Dios es fiel, Dios es veraz, Dios es verdadero, y por eso morimos, ¿sí? Y morimos espiritualmente y morimos físicamente. Si no, mire que en cada ciudad, por muy grande, moderna o pequeña que sea, por lo menos hay un buen cementerio, donde tal vez un buen carpintero como Jesús ya está poniendo el último clavo del que va a ser tu ataúd, ¿sí? Y esto fue algo que también leí de alguien, de un obispo que se presentó ante un rey, y entonces este rey, orgulloso, prepotente, pomposo, quiso humillar a este obispo, preguntándole, ¿y qué está haciendo tu rey? Y él dijo, en este momento está haciendo su ataúd, y pronto morirá usted y su reino. Obviamente esto le trajo la muerte a este obispo que declaró esto, ¿no? Pero es cierto, siempre tratan de desvirtuar o de minimizar o de ridiculizar al Señor Jesucristo. Y esto es una verdad gloriosa la que nosotros tenemos, de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo hecho carne, que habitó entre nosotros, que es el Rey, que es el Salvador del mundo, porque ciertamente hay muchísimas religiones en este mundo, y muchas dicen creer en Dios, o estar adorando a un Dios, o a una fuerza creadora, etcétera, etcétera, con sus diferentes profetas y sus diferentes ídolos. Pero el problema es con la verdad de Jesucristo, porque muchos pueden creer que Dios es verdad, que Dios creó el universo, ¿sí? Pero el asunto es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces eso no lo podemos creer, porque estos hombres de Nazaret creían en Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, por la tradición judía, por las escrituras. Acuérdese que la gente iba a la sinagoga, muchos tal vez no sabían leer, los estudiados sabían leer, pero ellos iban a oír acerca de su tradición religiosa, porque creían lo que creían, y en la exposición de la palabra, ellos entonces tenían fe en las promesas hechas al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, los pactos. Ellos se acercaban a oír la verdad, ¿sí? Así que en este caso, ellos se negaban a esa verdad, se negaban a esa verdad. No era un rechazo al Dios de Abraham, era un rechazo a creer que este Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y ciertamente esa es la locura de la predicación. Ese es el mensaje que nosotros tenemos. Predicarle al mundo que este Jesús es el Redentor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que acerca al hombre con Dios solo por su obra redentora, que solamente en él hay salvación y que solamente en él hay perdón. Esa es la ofensa de todos, ese es el rechazo. No, pero hay que considerar a Buda, hay que considerar a Gandhi, hay que considerar al filósofo tal, a la hipótesis de Julano, a la filosofía de Mengano. Pero cuando les hablamos de que solamente Jesús es la verdad, de que solamente en él hay salvación, entonces es donde se ofenden y rechazan nuestra fe, ¿sí? Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las señales, las evidencias de nuestra propia vida y el testimonio de las Escrituras para hablar claramente esta verdad sin temor. Así que tal vez fue la misma familia de Jesús
la que quiso mostrarlo como alguien tan común y corriente que fuera imposible que tratara al mismo tiempo ser el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos en un sermón pasado con respecto a de que cuando Jesús estaba en Capernaum, su mamá y sus hermanos se acercaron y lo tomaron por loco al mismo Jesús? Así que ellos también se encargaban de pronto no estar inmiscuidos en este asunto, o de haberlo cubierto durante muchos años, y de no estar inmiscuido en el asunto de que, wow, ahora este nos va a traer problemas, mírales, todos se están escandalizando, ahora estamos en la boca de todo el mundo, porque hasta ese momento ellos no habían todavía entendido ni creído quién era Cristo, quién era ese Jesús que ellos habían criado, con el que ellos habían compartido su vida. Sabemos que más adelante entonces María le reconoce como el Mesías, el Cristo, y declara: Dios mío y Señor mío. Judas es el que escribió el libro de Judas, y también Jacobo, Santiago, la carta a Santiago. Sabemos que más adelante ellos pudieron creer, pudieron ver, pero hasta ese momento también ellos eran partícipes de ese escepticismo y de no comprender quién era Él. Esa era una pregunta frecuente, y era una pregunta que se iba a hacer aún en los pasajes posteriores. Esa respuesta, llegamos hasta el capítulo 8, donde todos dicen, y Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista. En este mismo pasaje Herodes dice que era tal vez Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Y antes vimos cómo los apóstoles en la barca preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Hombre mío, tiene la respuesta en la boca: Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Vamos entonces a ver hasta ahora algunas aplicaciones de estos dos primeros puntos, y vamos a seguir con nuestro tercer punto. Y miremos, en ese sentido, Marcos deja ver cómo en ningún otro evangelio el aspecto humano de siervo de Jesús, ese aspecto humano, Él compartió nuestra humanidad. La verdad es que Él era Dios, Dios todopoderoso. ¿Hay algo imposible acaso para Dios? Jesús hubiera podido haber aparecido ya a los 33 años, pero Él escogió nacer en un vientre de una virgen y vivir una vida sencilla y humilde. No era una familia rica y poderosa, no fue un trono el que Él pidió para venir a la tierra. De hecho, nació en un pesebre en Belén y tuvo que huir de ahí porque ya tenía enemigos que lo querían matar, y luego fue cuando el Espíritu los guió a regresar a Jerusalén, pero también de allí los terminó guiando a Galilea y luego a Nazaret a través de un sueño. Así que esto es significativo, hermanos, porque al ver nosotros, sabiendo quién es Cristo, sabiendo que ese Jesús, el carpintero, el Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, nosotros podemos admirar y contemplar ese sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que tomó la condición de hombre, y en la condición de hombre se hizo siervo, humilde. Vino en esa forma como un siervo. Dios no envió a su Hijo como alguien pomposo y lleno de gloria, sino como alguien humilde. No posó en un palacio, sino en una vieja carpintería. Esto nos muestra la tremenda identificación de Jesús con nosotros, pero también deja de ver de manera más gloriosa su exaltación. Que se humilla, será exaltado. Y el mayor ejemplo de humildad lo dio nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Él nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús predicó en un ambiente hostil, y la verdad es que donde hay una actitud de fe, el mensaje más sencillo tiene un efecto poderoso, porque en este caso ellos estaban escuchando no al mejor predicador de este mundo, al único que es el mejor, porque nosotros somos seguidores y hacemos nuestro mayor esfuerzo de poder predicar a Cristo de la mejor manera, pero era la palabra viva. Él mismo se estaba predicando a sí mismo. ¿Cómo no creer en Él? ¿En quién más creer sino en Él? Tal vez yo pueda decir algo que no sea muy correcto, o no tenga un conocimiento completo por mi humana debilidad, pero en Cristo estaba la plenitud de la sabiduría de Dios, y era en Él en que ellos podían confiar y creer.
Así que este no posó en ese palacio. Esa identificación con Jesús nos deja ver la manera más gloriosa de su exaltación. Otro aspecto interesante es que, en efecto, Dios escoge de lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio. A veces creemos que necesitamos de ciertas habilidades o estar en ciertas posiciones. Y otra aplicación que podemos ver en cuanto a la familiaridad es posible que esto no sea bueno tampoco, ¿sí? La familiaridad no es buena muchas veces para nosotros. Podemos familiarizarnos tanto con el concepto del evangelio que ya no sea tan efectivo en nuestras vidas. Que tanto consuelo y fortaleza hallamos en nuestras luchas y en nuestras pruebas. El saber el hecho de que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable del conocimiento del Hijo de Dios, el cual es Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en esa cruz por nuestros pecados. ¿Cómo alienta y asombra eso tu corazón? ¿Qué tanto espacio hay de meditación en esas verdades en nuestro diario vivir? Porque de cierto esta vida es cansancio y fatiga. Nuestra vida aquí es efímera y pasajera. Pero cuando meditamos en estas verdades, nuestro corazón se ensancha de saber lo que Dios hizo y lo que Él está haciendo ahora a través de su proceso de santificación en mi vida y en tu vida. Y no solo eso, que aguardo la esperanza de una vida resurrecta de entre los muertos. Esto debe maravillarme y asombrarme, pero como estamos tan familiarizados muchas veces, ¿sabe? Usted puede aquí ir y comprar todas las Biblias que usted quiera. Puede inclusive entrar en la internet y encontrar toda la información que usted necesite. Pero hay lugares donde ellos no tienen eso como algo común. De hecho, no tienen acceso a una Biblia. Corea del Norte, por ejemplo. No tienen derecho a la internet. Si ellos tienen una Biblia, aún en China están siendo perseguidos. Si tienen una Biblia, para ellos es un gran tesoro. Para usted muchas veces es un libro que usted no sabe ni dónde poner porque no tiene un lugar especial donde usted pueda regocijarse en la lectura, porque nos familiarizamos, ¿cierto? Con esas cosas, es algo común. Y a veces no apreciamos eso. Es lo mismo que a veces pasa. Ahora, ese es el aspecto negativo de la familiaridad, que ya dejamos de ver las cosas como sorprendentes o extraordinarias, pero también tiene un aspecto positivo. La familiaridad debe llevarnos a valorar, a apreciar, a respetar lo que tenemos en gratitud. A veces tenemos la palabra, tenemos la iglesia local aquí cerquita, y como es tan familiar tenerla, bueno, ¿qué más da si voy o no voy? ¿Qué más da? Un día menos, un día más, da igual, voy a escuchar lo mismo, que Cristo murió por mis pecados. Yo creo que la verdad del evangelio no podría perder el asombro en nosotros. Eso nunca debe pasar con el evangelio o con la persona de Jesús. Nosotros no somos como los niños, ¿cierto? Niños y el evangelio, o el evangelio no es un juguete nuevo que solo nos emociona hasta que deseamos otra cosa. Debemos desear el evangelio todos los días con el mismo asombro que nos alumbró el primer día. Bendito sea el Señor por redimirnos y rescatarnos. Así que vamos a ver nuestro último encabezado, que serían los versículos 5 al 6, los resultados de la incredulidad de su mensaje y su persona. ¿Cuál fue el resultado? Leamos entonces los versículos 5 al 6 para concluir. Y no pudo hacer allí, ¿qué? Ningún milagro. Tal vez curó una que otra jaqueca. No sé si había influencia en aquel tiempo. Pero dice que no pudo hacer muchos milagros. Fue unas sanidades, porque lo del endemoniado Gadareno fue recibido por los gentiles como algo extraordinario. Inclusive el calmar la tempestad y los vientos, sus discípulos quedaron impactados por ello. ¿Quién es este? Ya venía la pregunta correcta. ¿Quién es este? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos, ¿qué? Las manos. Y vimos el asombro de la gente en un aspecto negativo. Ahora Jesús también se asombra de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. Esa actitud negativa de la incredulidad
también fue producto de su escepticismo. ¿Y por qué no? A veces, siendo una población pequeña, había algún poco de envidia. Parece que cuando alguien surge, recibe un poco de rechazo por eso, ¿sí? Ahora, no a nosotros, los colombianos, no nos pasa eso. No creo, ¿no? ¿O sí? Aunque nosotros tenemos nuestros propios ídolos que admiramos. Cuando un colombiano, James Rodríguez, juega en un país exterior, aquí lo recibimos, lo aplaudimos, pero si no puede cometer ni un error, porque ahí sí le vamos a caer a palo, realmente. Pero sí hacemos halago, o la gente se enorgullece cuando algún colombiano sale, triunfa en Hollywood ahora con la premier de la película esta de Terminator. Bueno, la muchacha esta, perdone que no me sé el nombre. Oye, pues están súper informados, ya veo que están interesados en sus paisanos, ¿cierto? Esa actitud de incredulidad producto de su envidia también, de no reconocer que de entre su pueblo pudiera haber alguien extraordinario y de decir, bueno, tuvimos aquí al Hijo de Dios y tuvimos ese privilegio. Tan intensa era la incredulidad de los nazarenos que el Señor no pudo hacer allí muchos milagros. Y esto no porque el poder de Jesús esté determinado por eso. Él sigue siendo omnipotente y sigue siendo soberano. Realmente ese pecado de la incredulidad no permite que la bendición de Dios fluya o que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Y la más grande bendición es reconocernos delante de Dios como pecadores. Antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier un milagro, porque un milagro podemos ver que las señales y los milagros no cambiaron la fe de la gente. Solamente cuando Dios viene a nuestra vida y podemos arrepentirnos, Él puede cambiar nuestra manera de pensar. Y lo que hay en nuestro corazón, eso lo puede hacer el Evangelio de Jesucristo. Y eso puede traer una transformación real en nuestra vida y puede cambiar nuestro destino eterno, hermano. Más que un milagro puede ser algo efímero y pasajero. Y muchos no creyeron, ni con todos esos milagros. Jesús, como no era un exhibicionista, no dijo, bueno, ¿qué milagros haré? La predicación de su palabra y su persona era suficiente para que ellos creyeran en que este era el Hijo de Dios. Entonces no hizo muchos milagros, salvo sanar a algunos enfermos, algunos dolores de cabeza, que acudieron a él en su necesidad. Y sabemos que no es que Jesús haya perdido su poder o esté limitado de su parte. Sucedía que ellos restringieron la manifestación de ese poder por su falta de arrepentimiento y más aún su falta de fe. Recordemos que Dios obra en respuesta a la fe. Y la incredulidad tiene el poder de robarnos las bendiciones más elevadas. El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde y contradictor que a pesar de todas las cosas que Dios hizo, muchas veces rechazaban la obra de Dios. Y por eso sabemos de un pueblo que no pudo entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Josué y Caleb, quienes tenían un espíritu diferente, fe en las promesas de Dios de entrar a la tierra prometida, fueron los que entraron con una generación nueva a la tierra prometida. Hoy también podemos nosotros contristar al Espíritu o lo podemos apagar. Es necesario que volvamos nuestro corazón a Dios en fe, por lo que hace que el fuego de la verdad del Evangelio crezca en nuestro corazón, que podamos vivir gozosos, alegres, agradecidos por lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. En esta ocasión, ante la falta de fe que tuvo el pueblo de Nazaret, hizo que Jesús se sintiera mal. No, el fracaso no fue de Jesús, de haber querido ir pacientemente a ese pueblo que ya lo había rechazado. Fue el fracaso de ese pueblo al no ver la visitación de Dios, el tiempo de Dios. La Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad, autoridad, dominio de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ellos no pudieron ver esto. Y dice la Escritura, y estaba asombrado de la incredulidad. Solamente hay 2 veces en la Escritura donde Jesús manifestó esta clase de asombro. La primera fue
A causa de la fe se asombró. La fe del centurión romano, un gentil. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde este le dijo que su hijo estaba enfermo y él le dijo, vamos a la casa? Y él le dijo, no, solamente di la palabra, porque yo también soy hombre de autoridad y digo a este, ve y va. Di la palabra y yo tengo fe de que él va a sanar. Y en aquella hora Jesús le dijo, sea como tú dices, y así fue. El criado sanó en aquella misma hora. Y Jesús se asombró de la fe. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y la encontró en un gentil pagano, romano, fuera de esos soldados, por Dios. Pero en este caso, él es asombrado de la incredulidad. Porque ¿qué más puede hacer Dios? ¿Qué más puede hacer Dios? Porque al fin y al cabo era el Espíritu Santo. Aún en sus cuestionamientos estaba Dios hablando para que ellos pudieran ver a Jesús, pero prefirieron quedarse con la versión incrédula de que tal vez el poder y la sabiduría no venía de Dios, sino de las tinieblas de Belcebú o del rechazo de sus líderes religiosos. Así que él se asombró de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. Bienaventuradas esas aldeas donde él fue a predicar. Esto no detuvo a Jesús en su misión y en su visión de enseñar a otros el mensaje del Evangelio. La verdad es que esta es la última vez que Jesús visitó a Nazaret, porque no hay ningún otro registro. Pero fue a otras aldeas, así que él predicó en otros lugares, porque en otros lugares hay fe y en otros lugares siempre habrá necesidad de saber, de creer quién es Jesús, el Mesías. Así que podemos ver de este pasaje o de estos últimos versículos que nosotros tampoco debemos paralizarnos porque otros nos rechacen o no quieran ver el mensaje de la verdad de que quién es Jesús, el Hijo de Dios. Porque el que rechaza a Jesús es él el que fracasa, no nosotros por impartir la verdad o compartir la verdad. Jesús no se detuvo, ¿cierto? Él no se detuvo, él siguió predicando el Evangelio, no se paralizó por la incredulidad de ellos, porque siempre habrá quien necesite escuchar. Y sabemos que sus hermanos creyeron después. Nosotros debemos perseverar porque la necesidad permanece. Perseverar con nuestra familia, perseverar con nuestros vecinos, perseverar en nuestro grupo de influencias, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, con aquellos amigos que aún pueden ser renuentes. Pero no nos paralicemos por su rechazo, por su incredulidad. Cumplamos la misión que Dios nos ha encomendado de llevar el Evangelio a toda criatura, porque es un honor que el Señor nos ha dejado a nosotros de poder seguir sus pisadas. Él siguió su camino de seguir predicando en las aldeas de alrededor y enseñando, y sabemos que en el siguiente versículo llamó a sus discípulos y los comisionó. Este es el llamado que el Señor nos ha hecho, que perseveremos porque la necesidad, amados hermanos, permanece. Tenemos esa misión. Miremos el ejemplo del Señor y también podemos ver en este pasaje estas actitudes negativas. No permitamos que la familiaridad no nos deje valorar lo que tenemos. Evitemos las actitudes negativas que hemos visto en este pasaje. El llamado del Señor es a ser creyentes, no incrédulos, que creamos en Él, porque Él es el Salvador, porque Él es fiel, Él es verdadero. Y todos los días nos muestra su gloria, su gracia y su misericordia, porque por esa es que estamos nosotros hoy aquí. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos